En estos días me llegó la recensión de un libro que salió el 2018 en Inglaterra que se llama The Colonizing Dialectics. No he visto el libro, ¿no? Pero sí he visto la reseña y es de un tal Ciccarello. Él es de origen italiano, pero que enseña en Inglaterra. Y no, pues, o sea, están muy rezagados en el tema, así como nosotros hemos avanzado, ¿no? Y ahí no hay ninguna descolonización de la dialéctica. Es más, ni siquiera agarran el Dussel de la ética de la liberación, sino el Dussel de la filosofía de la liberación, el libro este del 76, el chiquitito el que está publicado por el Fondo de Cultura Económica. Y algunos textos que no son fundamentales de Aníbal Quijano. Entonces, como he anunciado yo al principio, la lectura que estamos haciendo de Benjamin, por un lado, bueno, es de colonial, ¿no? Pero estoy incluyendo toda la tematización que sobre la dialéctica hemos hecho en Marx y en Bloch, y está funcionando bien, ¿no? Entonces, como son temas muy densos, muy espinosos, y que en última instancia van a definir el curso ulterior de este tipo de reflexión, entonces me gustaría saber, por eso quisiera abrir, digamos, esta sesión a las preguntas, cómo están comprendiendo o aprendiendo los alumnos los conceptos que estamos exponiendo, ¿no? Relación sujeto-objeto quiere decir cuando yo me pongo enfrente de algo y por un lado lo constituyo en objeto, y justamente porque lo constituyo en objeto, a priori el objeto me aparece como que no está vinculado o relacionado con mi existencia, sino que es algo separado de mi existencia. Y este algo separado de mi existencia, en principio, no tiene nada de subjetivo. Por eso es objeto, ¿no? Entonces, este tipo de relación básicamente se da con todos los entes que nos aparece en la modernidad, porque nos aparecen como sin vida, como ajenos, como extraños, ¿no? Por ejemplo, digamos, vamos a suponer que alguien nunca ha tenido una computadora o un celular. Y porque nunca ha tenido o no conoce o no sabe de qué trata, al principio lo ve o uno ve al objeto y lo ve como, pues qué interesante, ¿no? Pero digamos como que no es una cosa para uno, ¿no? O para sí mismo, sino es algo ajeno, es algo extraño. Entonces, en la medida en que conozco yo o sé para qué sirve, para qué funciona este objeto, yo me lo puedo apropiar. Pero en este proceso, el objeto no cumple ninguna función de relación. El único que es capaz de poner su intención o su voluntad en el objeto es el sujeto. Y me apropio del objeto, pero en tanto objeto, y lo puedo subjetivar, pero sigue siendo objeto, ¿no? Ahí es donde, digamos, se da esa relación de modo explícito, claro, diáfano, llano, etc. Cuando hablamos de el método dialéctico, ya no hablamos solamente de esta primera posición, la relación sujeto-objeto, que sería el primer momento de la dialéctica, el de la doctrina del ser o el del conocimiento, sino que hablamos de el modo como es que el sujeto se eleva de este tipo de relación que entabla con el objeto, cuando descubre de que en el objeto, que al principio me puede aparecer como caído del cielo, por decir, descubro o me entero
o entiendo de que han habido relaciones humanas que han participado en la producción de ese objeto. Y entonces ya no me parece como algo extraño o ajeno en sí mismo, sino que hay una relación, que sería el segundo momento de la doctrina de la esencia o el de la reflexión. En el tercer momento, la cosa como cosa, el objeto como objeto ya no es problema. Aquí sería el tipo de sujeto o el tipo de subjetividad que ha producido ese objeto. El sujeto o el tipo de subjetividad que ha producido ese objeto u otros objetos, ¿no? Ahora bien, yo todo esto, toda esta reflexión, digamos como ha hecho Hegel o como ha hecho Marx, digamos que sería el ejemplo mejor, yo lo puedo objetivar en un texto o en un libro, ¿no? Una vez que yo he objetivado, o sea, mi subjetividad comprehensora, reflexiva y pensante, ha puesto en papel o en libro o en tesis toda esta reflexión. Eso se llama proceso de objetivación. En el proceso de objetivación se pueden dar, hasta el mismo Marx y el mismo Hegel lo dicen, se puede dar la posibilidad de que a la objetividad lo pueda volver a convertir en objeto. Se puede dar eso, ¿no? Pero en nuestro caso ya no sería ese. En nuestro caso sería la posibilidad de la objetivación, elevarlo al plano de la comprensión que ni pone en suspensión, ni desconoce la subjetividad presente en esa producción. Y por eso es que con esa objetividad se puede relacionar de modo subjetivo. Entonces, por eso dice Hinkelhammer, ¿no? ¿Cuál es el contenido de la objetividad? La subjetividad. ¿Cuál es el contenido de la subjetividad? La objetividad, ¿no? Entonces, cuando yo me relaciono, ya no solamente con lo que yo he producido como sujeto, en este caso como objetividad, sino con toda la realidad como objetividad o como objetivación de subjetividades, ya no estoy en una relación sujeto-objeto. En el caso de la naturaleza, digamos que sería el ejemplo máximo de cómo es que puede aparecer en la realidad como objeto, el pasaje de la relación sujeto-objeto a la relación sujeto-sujeto es cuando me relaciono con la naturaleza como la objetivación de no solamente las subjetividades humanas, sino de otro tipo de subjetividades. Y aquí la subjetividad ya no quiere decir solamente conocimiento, quiere decir en general todo aquello que tiende a lo que sea la producción de vida, lo cual incluye al conocimiento como una mediación. ¿Se acuerdan cuando ponía el ejemplo de las células del cuerpo humano? Toda célula vive en nuestro cuerpo humano porque tiene vida, por un lado. Pero por otro lado, porque tiene un contenido, decíamos, ¿no? Por un lado, informativo, por otro lado, cognitivo, por otro lado, de sabiduría. O sea, no hemos aclarado todavía ello. Y en parte tiene que ver con el tipo de relación que entablamos con el tipo de relación que entablamos con, en este caso, con la célula o con todo aquello que queremos conocer, ¿no? Entonces, cuando estamos en la relación sujeto-sujeto, todo lo que produce el sujeto es una objetivación, no es un objeto. Cuando estamos en la relación sujeto-objeto, todo lo que produce el sujeto son objetos.
Y para relacionarse con toda la realidad tiene que objetualizarla, ¿no? La tiene que convertir en objeto. En el caso nuestro, de la relación sujeto-sujeto, todo lo que produce el ser humano y todo lo que existe en la realidad tiene subjetividad. Ahora, la subjetividad no quiere decir aquí en sentido estricto cognitiva. No, la subjetividad quiere decir que por un lado tiene voluntad de vida o contiene energía de vida como fuente de vida, y por otro lado, justamente porque tiene ese contenido de vida, eso se puede conocer porque el conocimiento ese, la sabiduría esa o la información esa está contenida en la objetividad con la cual me relaciono. De lo contrario, carecería de sentido. No tendría sentido. Últimas clases que tuvimos de Marx en la UACM, ahí están colgadas las sesiones, que es la introducción, o sea, un semestre nos dedicamos a la introducción al Capital y al prefacio a la segunda edición del tomo 1 de Capital, ¿no? Un semestre dedicamos a eso. Ahí ya mostramos cómo es que nosotros podemos tomar al libro, al texto, al Capital, como objeto, pero también como una objetividad de la subjetividad llamada Marx. Y la relación cambia. Entonces, en el primer caso, yo tengo que descubrir aquello que está dicho ahí, está contenido ahí. En el segundo caso, ya vimos cómo es que cuando me relaciono con el texto como sujeto, cuando reconozco la dignidad del trabajo contenida en ese texto, hablábamos de la vida, no solamente de cómo se llama Marx, sino también de su familia, porque ahí lo que está contenido no solamente la vida de Marx, es la vida de su familia. Veíamos cómo el libro se nos abría a nosotros. El libro se nos abría a nosotros, ¿no? O sea, no es que teníamos que descubrir lo que está en el libro, sino él nos empezaba a hablar. Y ahí ponía un ejemplo de un estudiante de Talmud, Torah, Kabbalah, ahí son los cuentos hasídicos, ¿no? Medievales. Entonces, un estudiante va con su maestro, angustiado, ¿no? Y le dice, rabino, yo me he estudiado toda la Torah, me he estudiado todos los comentarios que los grandes maestros han hecho de la Torah. Es más, me he estudiado todo el Talmud y me he estudiado todos los comentarios al Talmud y no entiendo nada. Entonces le dice, y le dice, tengo más preguntas que respuestas, le dice. Y le dice el rabino, ya, o sea, tú conoces el Talmud. Sí, dice. Y le dice, ¿tú te has preguntado alguna vez si es que el Talmud te conoce a ti? Entonces, esa pregunta nosotros le hemos hecho al Capital, ¿no? No en el sentido, digamos, de que conoces al Capital, uno lo puede conocer como objeto. Nos hemos hecho la pregunta, ¿nos conocerá a nosotros el Capital? Ya es relación sujeto-sujeto, pues. Y el problema está en nosotros, no está en el libro. Nosotros somos quienes hacemos de que el libro se abra a nosotros. No es que el libro esté abierto a nosotros, porque se puede cerrar. De hecho, toda la historia de la iglesia cristiana, especialmente medieval, también en la modernidad, ¿no? Es el modo como el libro llamado Biblia se cierra a la comprensión de los cristianos. Literalmente se cierra, no se abre.
¿no? Y es por el tipo de desolación que habla. Y ya tienen el libro, pues. Tienen la Biblia. Antes solamente habían en los grandes monasterios, ¿no? Y las iglesias. Y gracias a la reforma, bueno, cada quien puede tener en su casa la Biblia. Pero leen y el libro no se abre. No se abre. ¿Por qué? Porque lo están tratando como objeto, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado con la modernidad cuando viene, cuando llegan acá, nos tratan como objetos. Cuando nosotros les hemos revelado nuestro conocimiento, hasta el día de hoy nada, muchas cosas se han perdido, ¿no? Entonces, la reflexión dialéctica como forma metodológica sirve para preparar la subjetividad de tal modo de que la realidad se abra ella ante nosotros. Ella nos diga, mira, que ella nos diga, esto soy, estos son mis misterios, estos son mis secretos, ¿no? Y por eso hablamos de un cuarto nivel de la dialéctica. Y en parte, bueno, es posible que esté exagerando. En esta lectura que estamos haciendo de Benjamin, en parte, las tesis sobre la historia. O Benjamin a través de las tesis de la historia, en parte nos está hablando. Parte nos está diciendo por qué mucha gente antes de Benjamin, perdón, antes de nosotros no han entendido estos textos. Y los tenían, ya están en alemán, en, leyendo la gente en lengua materna. Entonces tiene que ver con la relación, lo tratan como objeto, pues. Y por eso es que yo creo que algún día vamos a tener que tener un seminario de Hegel para mostrar todo esto, ¿no? Algunas cosas están intuidas por él y las dice, pero nunca las desarrolla. Y su vida posterior demuestra de que al final él cayó en la relación sujeto-objeto, ¿no? Y Marx al respecto tampoco es explícito, pero también toca el tema. Entonces, ¿cómo nosotros podemos desarrollar todo esto, no? Por eso, vuelvo a decir, he leído solo la recensión de este libro de Colonizing Dialectics, o Descolonizando la Dialéctica, ¿no? Y no, no dan pie con bola. Nos parece que nosotros vamos a tener algo que decir al respecto. Hay varios conceptos que en lo que usted acaba de decir no están claros. Por ejemplo, el sujeto no es objeto, el objeto no es sujeto, ¿no? En la relación sujeto-objeto, por principio el sujeto no es objeto, así por principio, ¿no? Digamos ahí la ley de la identidad es fundamental. El sujeto es sujeto porque es sujeto. Y, y el objeto es objeto porque no es pues sujeto, ¿no? Entonces, esa es una cosa y otra cosa es decir que la objetividad es la proyección de una subjetividad o la producción de una subjetividad o la puesta en la realidad de la potencia de la subjetividad. Eso es otra cosa, ¿no? Entonces, en la relación que entabla el ser humano con la realidad es en términos de lo real y en términos de la objetividad. La objetividad es lo que ponen los sujetos, la subjetividad o intencionalidad que ponen los sujetos. Y lo real es aquella dimensión de realidad en cuya producción los sujetos no han participado directamente, ¿no? Como, entre comillas, podría ser el reino mineral y vegetal, ¿no? Pero yo sugeriría por ahora no utilizar directamente estos conceptos porque no es inocente utilizar palabras como el reino animal, el reino mineral, que provienen ya de un tipo de racionalidad. Ya sabemos de dónde proviene, el modo como han jerarquizado, categorizado, diagramado, etcétera, cartografiado inclusive
la modernidad a la realidad, ¿no? O sea, en principio, las categorías fundamentales hay que tratar de mejor, manejarlas del mejor modo posible. Hasta ahorita, si ustedes se dan cuenta, yo nunca he introducido en toda la reflexión la categoría de alteridad u otredad. Nunca, ¿no? O sea, en filosofía hay que intentar ser lo más sistemático posible. Entonces, estamos reflexionando en torno de las categorías maestras, las categorías arquímedas, las categorías base. Y a partir de ello, bueno, vamos a ver en qué medida podemos incorporar estos otros conceptos y en qué sentido. Por ejemplo, en la recensión de este Cicarello, o del libro de Cicarello mejor, que hacen del libro Decolonizing Dialectics, él afirma de que al introducir el concepto de alteridad u otredad en la dialéctica, automáticamente se la está descolonizando. Y pues la verdad, yo creo que no. No. Evidentemente es un paso adelante en el tipo de sistematicidad o sistematización que ha producido de la dialéctica Hegel. Por eso lo convierte en un sistema, ¿no? Al interior del sistema de Hegel, la otredad no funciona a la manera de Levinas o Dussel. La otredad funciona como momento negativo a ser subsumido, ¿no? En ese sentido es o implica un tipo de relación distinto del que desarrolla Dussel o Levinas. Para Dussel y Levinas la alteridad u otredad, si bien para el sistema es un momento negativo, para nosotros es el momento positivo. Y el momento negativo es el ser, ¿no? Pero ese tipo de relación implica un tipo de reflexión que lo ha desarrollado Dussel a partir de con Hegel y también con Heidegger. Cuando lleguemos al tema, ustedes van a ver que hay muchas diferencias sustanciales, pero eso será pues de aquí a, qué sé yo, 4, 5, 6 semestres. O sea, todavía ahorita no estamos llegando a eso. Entonces, por eso sugeriría ir con calma. Sí, ya sabíamos que hace tiempo que no salía al aire dossier, ¿no? Ahora, no es la primera vez, ya han pasado varias veces que no había salido al aire y nos preguntábamos si, bueno, en ese entonces las respuestas eran económicas, porque fueron los momentos de crisis económica durísimas, cuando se acuerdan el precio del petróleo, estoy hablando 12 años, ¿no? 4 o 5 años más o menos, estaba por debajo de los $20 y el precio de explotación por barril del crudo venezolano era, creo, $24, algo así. Y el precio estaba por menos de 20, pues. Y fueron como, qué sé yo, unos 6 meses ahí durísimos que no tuvieron ningún tipo de ingreso. Bueno, hubieron problemas económicos graves y entonces la explicación iba por ahí. Hasta ahora no sabemos exactamente qué habrá pasado pues al respecto. Bueno, pero ese es un punto. El otro punto es que, bueno, en el caso del COVID, ¿no? Se ve bien, claro, de que todavía hay presupuesta la racionalidad moderna a la hora de querer enfrentar un problema nuevo, como el del fenómeno del COVID, ¿no? Y en Cuba también, o sea, son, digamos,
están siguiendo prácticamente a pie juntillas la normativa, no solamente de la Organización Mundial de la Salud, sino también de, digamos, la ciencia moderna, digamos, aplican sistemáticamente todo eso. Ahora, en parte, lo hemos dicho varias veces, el caso cubano es el de una revolución todavía con conciencia moderna. En el caso venezolano, hay la ambivalencia producto de un proceso de esta naturaleza, ¿no? Este proceso no es producto de una revolución democrático-cultural en el sentido de que, digamos, antes de Chávez haya habido un proceso de toma de conciencia de colonial y producto de ese proceso haya devenido esta coyuntura, ¿no? Con Chávez después de Chávez. No es eso. El caso es de que después de que Chávez está en el poder, especialmente después del 2002, digamos a partir del 2007, 8 por ahí, es que Chávez se da cuenta de que el tipo de socialismo que tienen que impulsar no puede asumir sin más uh, las lecciones, digamos, contenidas en los intentos de producción del socialismo en el siglo XX. Entonces se empieza poco a poco a hacer el giro hacia una politización de colonial que redireccione el proceso, ¿no? Digamos, proceso en el cual he estado colaborando, digamos, básicamente después del 2010. Por la experiencia boliviana, en principio, y también por la venezolana. Sabemos y también por la historia. Digamos, mi experiencia boliviana y venezolana en parte es existencial, pero también por la experiencia histórica. Sabemos de que un proceso revolucionario transforma la subjetividad en el ritmo de las ondas largas, ¿no? O sea, es un proceso muy lento. No, aquí no hay atajos. O sea, por decir, digamos, vamos a suponer que en este momento tenemos 100 compañeros muy bien formados en una política de colonial y van a formar cuadros ¿cómo se llama? A Venezuela, digamos unos 2 años, pero así a nivel nacional. Eso no quiere decir de que en 1, 2, 3, 4, 5 años el país se va a volver de colonial o el proceso se va a volver de colonial. Eso es imposible. El proceso o el ritmo de transformación del proceso es generacional, ¿no? Entonces, de eso hay que tomar mucha conciencia para no esperar peras del olmo. O sea, creer que un proceso como el venezolano, que debiera ser de colonial, no lo es porque en 2 o 3 años no ha implementado ese tipo de políticas, es una ingenuidad, ¿no? Este servidor que está sumido, digamos, existencialmente, casi a tiempo completo, en un proceso de colonial, se da cuenta de la dificultad de la transformación individual. Imagínense de la colectiva o de un país. Es algo complejísimo. Entonces, digamos, querer decir, la revolución venezolana no sirve porque no es de colonial. Es mucha ingenuidad, ¿no? Entonces, será de colonial de aquí, ya con conciencia de colonial, de aquí unos 20 años, 30 años, en el mejor de los casos, ¿no? Hay que ver por lo menos la transformación generacional de por lo menos 2 generaciones más. Ya hemos visto el tránsito de una generación, digamos, la que ha acompañado fundamentalmente a Chávez
y la que ahora está acompañando a Maduro, esta es otra generación, que están enfrentando otro tipo de problema, ¿no? Entonces hay que ver cómo es que la transformación de la dirigencia y fundamentalmente el pueblo vaya produciendo nuevos líderes o nuevos sujetos con conciencia de colonial. Es un proceso largo, ¿no? Hasta el mismo Marx lo tenía clarísimo. Cuando me dieron el premio, me invitaron a hablar eh, ante un público, fácilmente eran 50.000 personas, o sea, es un estadio grande, lleno, o digamos 30.000, pero estaba llenísimo ahí, gente que vive en todo el país. Entonces ahí leí una carta de Marx que escribe a uno de sus correligionarios en Francia, después de la revolución fallida del 48-49. Marx ahí les dice, ¿no? Que van a tener que pasar muchas penurias, muchas luchas, muchas batallas, muchas guerras, no solamente para que ellos se cambien como sujetos, sino para que cambien la realidad. O sea, hay que pasar mucho, son procesos largos, ¿no? En el caso boliviano, digamos que debiera haber sido el abanderado de un proceso decolonial. En este golpe de Estado se ha visto de que el pueblo no estaba a la altura de esa empresa. Por eso es que el pueblo, inmediatamente después de que se da el golpe, no sabe qué hacer. Se comporta de modo intuitivo. Prácticamente las muertes es gente que se fue a inmolar, digamos, ¿no? No había, no había ninguna articulación orgánica, ¿no? Y es en parte por una política no decolonial, sino moderna, que impulsó parte del gobierno, parte del equipo del gobierno del Evo. Entonces, a la hora de evaluar eh, este, este tipo de procesos hay que tener muchísimo cuidado. Cuando nosotros asumimos dos o tres conceptos y tenemos una claridad al respecto de ellos y creemos que porque hemos entendido el contenido de los conceptos, en el caso, digamos, de colonial, ya estamos decolonizados y entonces a partir de ello evaluamos un proceso en marcha o en desarrollo, por decir, estamos poniéndonos en la relación sujeto-objeto, ¿no? O sea, estamos cayendo en lo que queremos criticar, porque estamos diciendo, no estamos bien, el proceso está mal, y por eso no me meto, ¿no? Entonces, fíjense, este servidor tiene la posibilidad, la suerte o el privilegio de tener contacto con gente de primera fuente, primera mano, que está trabajando el problema de colonial. Y han escrito libros, dan conferencias, todo lo que ustedes quieran, hasta yo mismo. Y en general tenemos conciencia de que el tema todavía no está aclarado, peor pues agotado. Hay que trabajar muchísimo más todavía, ¿no? Entonces, por eso la reflexión filosófica de quienes están metidos en una reflexión de tipo decolonial. ¿Cuántos filósofos hay? Lo que más abunda son cientistas sociales. Filósofos muy pocos, porque es muy complejo, porque es ponerse a trabajar en torno al contenido de los conceptos. Y eso, compañeros, no es fácil. Muy poca gente lo puede hacer. Y no tiene que ver con que uno sea o no inteligente, leído o no. Tiene que ver con la forma de trabajo. Y eso se aprende en filosofía, se aprende con un maestro. No hay de otra. Y maestros de coloniales. ¿Cuántos tenemos maestros de coloniales? Todavía no hay. Eso es lo que hay que producir, hay que crear. O sea, estamos en marcha todavía. Hay muchísimo trabajo al respecto. Imagínense si tuviésemos la posibilidad de tener enfrente nuestro o publicado una lectura de Colonia del Capital de Marx. ¡Wow! O si no, un desarrollo explícito de la dialéctica en perspectiva de colonial, desde la perspectiva nuestra que estamos trabajando. ¡Wow!
y que no solamente se pudiese difundir eso, sino, ¿cómo se llama? Pudiese haber una escuela que a partir de ello empiece a producir otro tipo de conocimiento. No hay todavía un método de colonial, compañeros, porque todavía no se ha desarrollado la dialéctica de Marx, ni la de Hegel se la tiene clara, imagínense. Bueno, supuestamente no, porque es lo que estaba programado, ¿no? Pero muy buena pregunta, porque supuestamente era vacación, para después volver a las, ¿cómo se llama? Al fin del semestre. Supuestamente era así. Pero a ver, voy a preguntar y a ver, para el próximo miércoles puedo tener respuesta, ¿no? Sí. El problema de el conocimiento, la metacrítica del conocimiento. Hay un texto, bueno, en el libro de los pasajes, yo tenía ahí seleccionado un texto de Benjamin en el cual abunda al respecto, ¿no? Cuando él se plantea el problema de no cómo producimos el conocimiento de algo, o cómo podemos producir un conocimiento para conocer algo, sino cuáles son las condiciones de posibilidad del conocimiento del conocimiento. Después de leer eso, Adorno traduce esa reflexión en términos de una metacrítica del conocimiento, ¿no? O sea, ¿cuándo podemos decir que hemos conocido algo? ¿Cuándo en parte tenemos claridad respecto de lo que significa conocer? ¿No? Y este era el tema de la metafísica tradicional y que en parte se anula con la filosofía de las ciencias de origen científico moderno, de la ciencia natural, ¿no? Pero en el libro de los pasajes todavía Benjamin no ha introducido de modo frontal las reflexiones relativas a la historia, ¿no? Entonces, porque, bueno, uno podría decir, todos conocemos históricamente, o el conocimiento se da en la historia. Y estas dos afirmaciones últimas que acabo de decir son perfectamente modernas. O sea, no hay ningún problema. O sea, la modernidad no se hace ningún problema con eso. El problema surge cuando no solamente hay distintas concepciones del tiempo o la historia, sino que cierto tipo de problemas que aparecen en la realidad exigen su propia concepción de la historia, ¿no? O sea, no pueden reducirse a una concepción abstracta o general de la historia, sino que exigen su propio concepto de historia o su propia concepción de temporalidad, ¿no? Pongo el ejemplo de los pueblos andino-amazónicos. Para la modernidad, la temporalidad es lineal. Para los pueblos andino-amazónicos es circular. Circular aquí quiere decir siempre estamos volviendo. Siempre estamos volviendo. El sentido de la vida es volver, es retornar, ¿no? Entonces, por decir, digamos, el problema de las migraciones, ¿no? Una migración en sentido moderna, bueno, pues inclusive se puede prescindir de la temporalidad, pero una tematización relativa a las migraciones actuales de gente que procede de el mundo andino amazónico requiere que el sentido de eso implique
tener en cuenta de modo explícito el concepto de temporalidad o de historia que está contenido ahí. Estoy dentro de la historia cuando estoy volviendo. O sea, la historia tiene sentido cuando estoy retornando. ¿A qué? A la de modo, ahora, puedo querer hacer eso a la moderna, por decir. Digamos, quiero conocer eso. En el caso de la antigüedad sagrada quiero volver a hacer eso. Quiero ser eso. El problema es existencial, no es cognitivo, ¿no? Entonces, cuando descubre esto Benjamin, se complica su metacrítica del conocimiento. Pero para llegar a eso, compañeros, primero atravesemos este problema y después recién hagamos ese retorno. O mejor, esa tematización que implique este tipo de tematización en la cual, bueno, decir el conocimiento histórico es fácil, que lo dice cualquiera, pero decir que el conocimiento histórico es circular en el sentido de el retornar, en el sentido del volver, ¿a qué? ¿Y por qué la antigüedad es sagrada? ¿Y por qué el presente no lo es? Etcétera, etcétera. O sea, ¿por qué es un alejarse? ¿Por qué el alejarse es una forma de exiliarse? ¿Por qué el retornar es una forma de redimirse? ¿Ven? Empezamos a, ¿cómo se llama? A hilar una serie de conceptos que en la historiografía tradicional no están. No están. Es posible que durante mucho tiempo no estén, pero digamos nosotros tenemos que introducirlos, ¿no? Ahí las cosas se complican muchísimo más todavía. Y ni siquiera hemos llegado todavía a la tematización del sentido estricto de lo que es historia y lo que es tiempo histórico o lo que es el mesianismo, que es el contenido del tiempo histórico en Benjamín, ¿no? Entonces, otra vez, compañeros, o sea, tranquilos, ¿no? Siempre les digo a los jóvenes, el tiempo pasa rápidamente, parece que no pasa, ¿no? Parece que hay mucho tiempo por delante todavía, pero no, compañeros. Entonces, si todas estas curaciones funcionan, en breve, el siguiente semestre, y estaremos trabajando cara a cara, avanzando en los temas y de mejor modo. Mientras tanto, como se da un poco de paciencia, ¿no? Bueno, la diferencia entre revolución y transformación. Otra vez tendría que ver con el problema de la temporalidad contenida, ya sea en un proceso revolucionario o de transformación, ¿no? No se pelean, pero el problema aquí es tener claridad respecto de cuando utilizamos estos conceptos, qué es aquello que estamos presuponiendo. Por ejemplo, el modelo neoliberal ha transformado las relaciones, no diré económicas o políticas, existenciales. Sí, las ha transformado. El otro día estaba escuchando una reflexión relativa a cómo es que el macrismo es la implementación descarnada, por decir, de relaciones de corte neoliberal en la Argentina. Ha transformado las relaciones humanas y ya no está Macri en el poder, pero ese tipo de relaciones que han sido impuestas a fuego, sangre, bala, etcétera, durante el macrismo siguen perviviendo hasta el día de hoy. Evidentemente es poco tiempo, ¿no? Pero lo que ha pasado con la implementación del modelo neoliberal en la década del 80 fundamentalmente y la del 90, mucha gente dice el modelo neoliberal es obsoleto. Bueno, en parte en el sentido de que está difícil que los gobiernos lo implementen, ¿no? Pero las consecuencias de ella, el tipo de racionalidad presupuesta en el modelo neoliberal, están vivitos y coleando, compañeros. Están vivitos y coleando.
Hay mucha gente que habla de, digamos, la realidad post pandemia, ¿no? Ya es post, ¿cómo se llama? Post neoliberal, etcétera, etcétera. Todavía están en el plano del fenómeno. ¿Ha transformado? ¿Ha transformado? ¿Ha transformado? Y sin que nos damos cuenta. Ahora, como no es un concepto neutro, para bien o para mal, eso podemos evaluar. O sea, para mal, pues lo ha transformado, pero lo ha transformado, ¿no? Si por ahí, digamos, eh, no durante esta pandemia, sino después de esta pandemia, ¿cuántos gobiernos van a transformar su sistema de seguridad social o las políticas de sus ministerios de salud? ¿Cuántos? Decir el 50% van a cambiar, eso ser, pero completamente optimista, compañeros. Lo más probable es que continúen básicamente con las mismas políticas de salud, pero con uno que otro parche por aquí y por allá. Porque no quieren, no necesariamente, sino porque se ha impuesto a nivel mundial un tipo de burocraticidad que permite o no la transformación de tales o cuales tipos de políticas. Listo. A ver, algún gobierno que se pelee ahorita con la Organización Mundial de la Salud, especialmente si es de tercer mundo, le va a ir en feria, le va a ir en feria, ¿no? En última instancia, se debiera hacer eso, compañeros, pero no es nomás salirse, digamos, de la OMS o salirse, digamos, de la OEA o salirse del Fondo Monetario Internacional. Fíjense, todo tipo de transacción comercial se opera a través de bancos del primer mundo. Europa, Estados Unidos. Listo. ¿No? O sea, si yo quiero comprarle a los africanos eh, productos para comer, no puedo hacerlo directamente, tiene que ser a través de ellos. Y si yo estoy fuera del Banco Mundial, fuera del Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, no se puede, no se puede, porque estamos atrás de ese tipo de políticas que han sido impulsadas por este tipo de eh, programas y proyectos económicos, que no son solo económicos, ¿no? Ahora, la revolución implica una transformación, implica, pues, pero no es cualquier tipo de transformación, ¿no? La revolución implica en un plazo, en una onda larga, por decir, porque las revoluciones no se dan de la noche a la mañana, pequeñas y grandes transformaciones de por medio. O sea, las transformaciones son mediaciones para lograr o producir una revolución. En el caso de Cuba, por ejemplo, para poder hablar de una revolución, no es que hayan tomado el poder, le hayan arrebatado a Batista el poder. O sea, lo primero que han tenido que cambiar es el ejército. Sí, inmediatamente las relaciones humanas, económicas, el plan de alfabetización, donde la gente de la ciudad, las juventudes, empezaron a conocer a su pueblo, donde por primera vez el pueblo se siente, el pueblo, pues, o sea, los campesinos marginados, marginales que muchos de ellos jamás habían visto siquiera un reloj de bolsillo o, ¿cómo se llama? Una radio, ¿no? Se empiezan a entablar relación, empiezan a conocerse. Y eso no es de la noche a la mañana, es mínimamente toda la década del 60 y del 70. Entonces, productos de la revolución recién empiezan a aparecer fines del 60 y en pleno acoso, ¿no? Norteamericano y así sucesivamente, ¿no? Y la poca estabilidad que se había logrado en la década del 80, cuando se viene abajo la Unión Soviética, otra vez crisis, principios mediados de la década del 90. Y recién ahora se puede decir que se ha estabilizado. Pero ¿cuántos procesos de transformación ha tenido que enfrentar? ¿Cómo se llama? La Revolución Cubana, ¿no? Una vez
en una reflexión con unos compañeros venezolanos. Yo les decía de la importancia de nombrar al proceso venezolano de otro modo. O sea, las palabras inclusive tienen que surgir, con los cuales se nombra el proceso venezolano, tienen que surgir del propio pueblo. Tanta convicción, con tanta creencia, con tanta fe, ¿no? Que hasta el enemigo, o sea, hasta los de la derecha, hablen el lenguaje chavista. Y les ponía un ejemplo. Una vez estando en Miami, me hicieron conocer con un pastor cubano, pero así de los gusanos, o sea, de los anticastristas furibundos, ¿no? Entonces, bueno, yo le escuchaba sus razones, así hablando, digamos, con mucho respeto, todo eso, platicamos. Y al final tiene que irse. Y él me dice, bueno, ya me voy, porque otras tierras merecen el concurso de mis modestos esfuerzos, me dice el pastor. Y yo le digo, eso decía el Che, le digo. Sí, me dice. Sí, decía el Che. Y cuando se estuvo yendo, me dijo, y estuvo bien dicho, ¿no? O sea, el gusano de derecha hablando el lenguaje del Che. Esa es una revolución, pues, a cambiar la subjetividad. O sea, para nombrar algo, hasta tienen que utilizar el lenguaje nuestro. Y eso no se da de la noche a la mañana, ¿no? O sea, implica una serie de transformaciones subjetivas que ponen a la subjetividad ante la nueva realidad, de tal modo de que para nombrar lo nuevo tienen que hacer uso de un nuevo lenguaje. Y es el lenguaje, en este caso, digamos, chavista, que tendría que ser, ¿no? En el caso boliviano, apenas estaba empezando a aparecer eso. Pero pues, se truncó, ¿no? ¿Hasta cuándo? No sabemos. Esto va a volver, esto va a retornar. Pero pues mientras tanto hay que ir preparando a las nuevas generaciones. Hay nueva generación. Pero pues, no ha sido formada, compañeros. Tienen solamente, digamos, experiencia existencial. Pero hay que ir trabajando en eso. Bueno, compañeros, se nos acabó el tiempo. Entonces, nos vemos el siguiente miércoles.